al Señor. Les voy a invitar, si vamos a la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 12. Y si me puede dar un poquitito más de audio, por favor, ahí, hermano, le agradecería muchísimo. Génesis, capítulo 12. Bueno, vamos a empezar desde el capítulo 11, versículo 27, donde cambia un poquito la historia de la narración aquí en el libro de Génesis. Entiendo que hay un poquito de cansancio físico en el pueblo de Dios, pues hubo un buen grupo de hermanas en la conferencia hoy por unas cuantas horas, unas 5 horas, 6 horas hoy en el día, pero fue muy aprovechado, gracias a Dios. Yo sé que se gozaron las que estuvieron allá en la conferencia, y también hubo un grupo de hermanos que estuvo ayudando también con lo demás, con lo logístico y con el almuerzo, y queremos darle gracias también a todos los que también estuvieron trabajando. Es una bendición. Amén. Gracias a Dios. Y yo sé que Dios está escribiendo la historia de muchas personas todavía, y un día vamos a escuchar lo que Dios es capaz de hacer con una persona. Y aquí vamos a ver un poquito también lo que acontece en la vida de un hombre llamado Abraham. Y nos damos cuenta, mientras lo encuentra en Génesis capítulo 11, versículo 27, que hasta este punto de la historia de Génesis está el Señor hablando acerca de eventos. Pero a partir del capítulo 12 ya no habla tanto de eventos, sino que comienza a hablar de personas en particular. Gente que va a cambiar la historia de una nación. Gente que va a hacer la diferencia en la familia. Y creo que antes de empezar le quiero dar algo muy profundo, porque la historia de la humanidad, bueno, alguien dijo en una oportunidad, si pudiéramos dividir el mundo en dos clases de personas, algunos dicen nos encontraríamos con blancos y morenos, otros dicen posiblemente con ricos y pobres, otros dicen unos altos y otros bajos. Amén. Pero alguien dio algo muy profundo, y yo creo que es bueno mencionarlo en esta tarde, porque también presenta dos grupos de personas: aquellas que conocemos y aquellos que no conocemos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y esto es lo que tiene mucha profundidad en esta noche, y quiero que si algo nos llevamos este día, pensemos en esto. Si dividimos la humanidad en dos grupos de personas, encontramos ese grupo que nosotros conocemos y esos que no conocemos, que han quedado en el anonimato. Aquellos que nosotros conocemos, los conocemos porque de una u otra forma han sido de gran influencia en la historia de la humanidad. De otros nunca se habla nada, porque nunca hicieron nada o algo relevante que sea digno de recordar, o por lo cual se mencionen esas personas. Y cuando vamos a la palabra del Señor, Dios está en este lugar, y yo sé que le va a dar el mensaje a alguna persona, porque usted y yo, cuando menos acordemos, vamos a pasar para una eternidad y vamos a hacer historia en esta tierra, y por algo nos van a recordar. Piense usted, ¿qué se dirá de usted el día que lo tengan en un cofre, o el día de la velación? ¿Qué van a hablar de usted en ese día? Pensemos en algo así. Van a decir, fue una persona de renombre, fue una persona que tocaba el piano y que cantaba con aquella gran pasión. O van a decir, fue una persona como Martin Luther King, que peleó por los derechos de la comunidad. Fue un gran evangelista como Billy Graham. O fue una persona como los de la Biblia, como dice la palabra del Señor. Tanto se habla de Noé, amén, porque fue un hombre que hizo la diferencia. Más de 100 años construyendo el arca, pero logró que se metiera toda la familia. Y es un reto también en este día para cada uno de nosotros. ¿Qué se va a hablar cuando pasemos a la eternidad? Mucha gente
hubo en el tiempo de Génesis, pero solo de unas personas se habla. Y Dios habla de ese hombre llamado Abraham, porque la Biblia dice que fue amigo de Dios, un hombre que caminó con Dios y un hombre que hizo la diferencia. Amén. Dice el versículo 27 del capítulo 11 del libro de Génesis: y estas son las generaciones de Taré. Hablando de ese hombre, el padre de Abraham. Dice que Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, lo que hoy en día es como quien dice Irak. 29. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Si no está, voy a hacer una pausa. Si no está familiarizado con esta historia, le voy a pedir que lea otra vez más tarde este pasaje y va a encontrar una gran riqueza. Porque ya Dios había hablado con Abraham que saliera de esa tierra de Ur de los Caldeos, y él salió con toda su familia, su padre, y llegaron hasta la tierra de Harán, lo que es al norte, allá por el lado de lo que hoy es el Líbano, pero no había llegado todavía a la tierra de Israel, para donde Dios lo había llamado. Luego en el capítulo 12, versículo 1 dice: pero Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a su mujer, o Abram en ese tiempo, después hablaremos de eso, Dios le cambió nombre en cierto momento, Sarai su mujer, y Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Esto de encino es como un árbol o como un pequeño bosque. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de ahí caminando, yendo hacia el Negev. Amén. Gloria a Dios. Dios llamó a este hombre con un propósito y nos ha llamado a nosotros también
con un propósito. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por este momento que tenemos de poder leer su palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, por su amor que ha demostrado hacia todos nosotros, los que estamos aquí en este edificio y los que están allá afuera escuchando este servicio. Padre bueno, yo le ruego, Señor, que podamos entender que hemos sido llamados todos con un propósito, pero va a requerir obediencia para alcanzar a llegar al propósito para el cual usted nos ha llamado, Señor. Le damos gracias, Padre Santo, que en este momento toda voz, Señor, calle, Padre Santo, que se oiga solo lo que usted nos quiere decir a través de su palabra, Señor, y le daremos siempre honra y gloria a usted, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Les voy a pedir que tomemos asiento y voy a tratar esto es bastante historia, pero voy a tratar de ir así un poco a la carrera. Yo sé que hay bastante cansancio físico y nos vamos a tratar de ir de acá un poco luego. Pero Dios llamó a Abraham y Dios hizo un llamamiento a este hombre con propósito. Dios quería o estaba eligiendo a una persona para traer salvación a mucha gente o a una nación. Dios siempre ha escogido a alguien para traer salvación a la familia. Y yo recuerdo cuando Dios llamó a alguien en nuestra familia. Yo crecí en un pueblo donde era una población bastante idólatra. A todas las casas que llegaba veía sus ídolos, altares, a tantas cosas que había en el mundo en ese lugar. Y de repente Dios llama a un hombre que fue el papá del hermano David que acaba de estar acá. Y ese hombre se convirtió al Señor con deseo de hacer la diferencia en ese lugar, allá por los años 70. Luego, a través de tanta oposición durante los años de la guerra en El Salvador, fue bien difícil predicar el evangelio, y llegando a tantos lugares donde había mucha oposición y también había oposición de la guerrilla. Usted no sabe lo fácil que la tenemos nosotros aquí en este país para servirle al Señor. Aquí, si realmente hermano Antonio acaba de llegar de unos lugares remotos allá cerca de la frontera del Salvador con Honduras, y se da cuenta lo difícil que es en esos lugares, lo difícil que era en tiempo de la guerra. A un hermano lo llamó el Señor a predicar a un pueblo en el norte del departamento de Morazán. Y como la gente no conocía de qué se trataba esto del evangelio, la guerrilla pensaba en ese lugar que era otro movimiento político más que se había levantado en esa zona. Y le dijeron al muchacho que si seguía predicando lo iban a matar. Y él había recibido un llamado y él siguió predicando. Allí durante el culto, mientras él estaba predicando, allí él entregó su vida. Ahí lo llegaron a matar en esos años, de los años 77 más o menos, en esa región. Ahora, les estoy contando esto porque cuando Dios llamó a Abraham, estaba en ese lugar de Ur de los Caldeos, y esa ciudad era una ciudad idólatra. Y por eso Dios estaba llamando a este hombre llamado Abraham, lo estaba llamando que dejara aquel lugar, porque en ese lugar no iba a ser capaz de llevar a cabo aquello para lo cual Dios lo había llamado. Según los historiadores, el padre de Abraham era un hombre que fabricaba ídolos. Esa era la profesión que él tenía, y Abraham era su ayudante, o era la persona que le ayudaba, o sea, le ayudaba a su padre. Y por eso Dios le dice, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios puede ver el corazón. Y Dios había visto el corazón de Abraham, y por eso le dice: sal de esta tierra, yo voy a hacer algo grande contigo, pero no lo puedo llevar a cabo aquí en medio de esta población tan idólatra que tú tienes. Y yo te voy a mostrar el lugar donde yo voy a hacer algo grande contigo. Pero hay algo que siempre nos impacta a nosotros, porque para que Dios llevara a cabo el propósito que tenía con Abraham, se iba a requerir
algo que Abraham tenía que hacer. Y le voy a dar más o menos unos 3 o 4 puntos que Abraham tenía que hacer para llevar a cabo o para cumplir el propósito que Dios tenía con él. En el capítulo 12, versículo 1, 2 y 3 le dice: yo te voy a hacer a ti una gran nación. Yo voy a multiplicar tu descendencia. Yo te voy a bendecir. Algo que yo he aprendido en mi caminar en el Evangelio es que Dios, cuando llama, Dios respalda. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Cuando Dios llama, Él respalda el llamado de la persona. Dios no lo va a sacar de un lugar para dejarlo morir de hambre en otro lugar. Amén. Lo difícil es a veces cuando la persona hace planes sin contar con Dios o sin hacer a Dios o incluir a Dios en aquellos planes y se mueve fuera de la voluntad de Dios. Eso es un plan para el fracaso. Lo que hablaba el hermano David temprano, que aunque José iba de fracaso en fracaso, amén, pero hay algo que quiero que alguien aprenda en esta hora. El hecho que haya fracasado en uno de sus planes no lo convierte en una persona fracasado, lo conviene en una persona que ha tratado. Amén. Y eso le pasaba a José en cada momento, y yendo más adelante a otra historia. Pero creo que es importante mencionarlo en este momento, porque siempre la Biblia dice, aunque José tenía problemas, pero Dios estaba con José. Y eso hacía la diferencia. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: yo te voy a bendecir, pero tienes que cambiar de posición o tienes que irte para otro lugar. Amén. Gloria al Señor. Cuando Dios llama, Dios no nos llama a nosotros para caer en calamidades. Amén. Dios nos va a respaldar. Si bien es cierto que no nos ha llamado al Evangelio para ser millonarios, pero nos ha llamado para bendecirnos y para que estemos seguros que somos salvos y que estemos seguros que vamos caminando con el Señor. Aún bajo la voluntad perfecta de Dios, muchas veces surgen dificultades. Allí donde paramos nosotros la lectura, luego en el versículo 10 dice que hubo entonces grande hambre en la tierra. Amén. Y esa, me imagino, voy a hacerme una foto en la mente. Cuando le dijo Dios cuando le llamó Dios a Abraham, y Abraham le dice a Sara su esposa: vámonos, porque Dios me va a bendecir y me ha prometido una tierra muy fértil, una tierra que fluye leche y miel. Y llegan a la tierra de Canaán, y de repente la Biblia dice: y entonces era gran hambre en la tierra. Me imagino quizás a Sara diciéndole: y esta fue la tierra la que tú me prometiste. Amén. Porque muchas veces, aun cuando nosotros vamos en la perfecta voluntad de Dios, el arroyo se puede secar, puede haber escasez, pero nunca vamos a conocer mejor a Dios que cuando estamos pasando necesidad. Entonces nos damos cuenta que Dios es suficiente para suplir nuestras necesidades y para sacarnos de la angustia. Cuando llegamos acá, vemos nosotros en el versículo 5, vamos a ir más adelante de lo que le da, las promesas que le da Dios a Abraham. Pero en el versículo 5, para Dios llevar a cabo lo que Dios tenía con la vida de Abraham, eso implicaba que Abraham tenía que ser obediente. Amén. Si vamos a hacer algo por el Señor, o si queremos llegar al propósito que Dios tiene para nosotros, debe de haber obediencia. Se da cuenta que nada había pasado mientras Abraham había llegado hasta Harán. Estaba a medio camino y ahí se había estacionado. Y Dios no hace nada. En una oportunidad hablé bajo el tema casi obediencia.
Amén. Esa palabra no está en el diccionario en español, esa yo me la inventé. Casi obediencia, porque mucha gente es lo que hace, es casi obediente. Como quien dice, casi obedece como Saúl, el rey Saúl en la historia de Israel. Él casi obedecía y por eso Dios no podía hacer nada con él, porque era una obediencia parcial. Y dice la Biblia que llegó el momento que Abraham dijo, y toma a su esposa y toma a su sobrino y también agarra a todo lo que tenía las personas, todo lo que había adquirido, y salieron para la tierra de Canaán. Y luego dice, y a tierra de Canaán llegaron, queriendo decir, sí, me llamó el Señor para acá y ya llegué donde Dios me tenía. Y hizo Dios de Abraham una gran nación, pero eso implicaba obediencia. Amén. Y ya una vez él obedece, para llevar a cabo esta obediencia necesitaba también separación. Amén. Muchas veces Dios quiere hacer algo con nosotros, pero eso casi siempre implica algo que se tiene que dejar. Amén. Y no siempre es familia, no siempre es el lugar donde uno vive. Muchas veces hay amistades que se tienen que dejar. Hay familiares que se tienen que dejar. Amén. Y con eso no nos está haciendo Dios a nosotros orgullosos o que nos creemos que podemos arreglar nuestras cosas solos. Simplemente hay muchas veces gente en nuestra vida que estuvo nada más hasta cierto momento en nuestra vida. Y luego la próxima jornada la vamos a hacer con otras personas a nuestro lado. Pero Dios va a poner siempre a su lado gente que lo va a ayudar y que lo va a respaldar, así como también el enemigo va a poner gente a su lado para que lo jale y para que una palabra que lo desgaste, que dice drain. Hay gente que solo lo vacía a uno, que nunca, no es una persona que invierte en su vida. Yo me he encontrado con personas, y posiblemente usted también, y a veces haga un recuento. A veces uno está en el teléfono con una persona por 30 minutos, por una hora. Haga cuenta usted qué beneficio sacó de toda esa hora en el teléfono. Está esa gente que todo el tiempo lo que está es desgastando la energía a uno. Amén. Esas personas no están para ir en esta jornada. Y Dios le dice a Abraham, tienes que salir de ese lugar. Y Abraham hizo caso. Pero eso implicaba separación. Implica separación y también implicaba que él tenía que dejar todo lo que tenía, o más bien dicho, tomar todo lo que tenía. La Biblia dice que Abraham tomó todo lo que tenía. Amén. Y comienza aquella jornada con el Señor. Gloria a Dios. Si vamos a hacer algo por el Señor, o si vamos a llegar al destino o lo que Dios tiene para nosotros, debe de haber obediencia. No parcial obediencia, sino obediencia total. A veces el camino es bastante duro. Amén. Nunca se nos prometió que este camino iba a ser color de rosas. El Señor dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen porque yo he vencido el mundo. El Señor ya venció el mundo y nosotros tenemos también la victoria siguiendo al Señor. Amén. Implica que debe de haber obediencia en nosotros si vamos a hacer algo para el Señor. Ahora hay muchas cosas que implican en todo esto. Y esta semana yo pensaba en algo que es bien profundo. Porque nunca vamos a hacer algo por el Señor mientras no entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Hay gente que no alcanza a procesar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros.
Cuando nosotros entendamos lo que Dios ha hecho e hizo por nosotros, entonces es que va a haber un corazón agradecido. Estamos viviendo en una época de la historia donde aún al pueblo de Dios cuesta, como decimos, que agarre avivamiento. Amén. Aún la gente que se cree que ya conoció al Señor. Amén. Estamos viviendo en una generación totalmente distraída y como es y atacada por el mundo, y el diablo está tirando cada día más dardos porque sabe que le queda poco tiempo. Pero gracias a Dios que el Señor siempre ha levantado un remanente fiel. Amén, que no se ha doblegado. En ese tiempo que le tocó vivir a Abraham era un momento duro para servirle al Señor, de algo de lo que casi no se tenía conocimiento. Pero Abraham comenzó a caminar y ha venido a darse a conocer hoy para nosotros como un hombre de fe y un hombre que fue un gran líder en tiempo de gran oposición. Ahora estamos hablando que número uno, para hacer algo por el Señor o para llegar a llevar a cabo aquello para lo que Dios nos ha llamado, debe de haber lo que se llama obediencia. Amén. En segundo lugar, nos damos cuenta que para alcanzar ese propósito también va a implicar oposición. No solo había también que tenía que obedecer y salir de ese lugar, sino que se iba a encontrar, si me ayuda ahí por favor con el otro texto, implica también que había o que iba a encontrar oposición en aquel momento. La Biblia dice que llegó Abraham también a ese lugar, pero se da cuenta que los cananeos estaban en aquella tierra, y es donde las cosas se comienzan a poner bastante difíciles. Los días se opusieron a Abraham. La Biblia dice que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó. A esa edad nosotros ya estamos retirados posiblemente o pensando en retirarnos. Y es cuando Abraham comienza aquella jornada. Los días estaban oponiendo al llamado que él tenía. También la distancia se había opuesto. Estamos hablando de una jornada de más o menos 550 millas de distancia para llegar al lugar que Dios lo estaba llamando. Amén. Y a veces Dios nos llama a nosotros y nos pide algo bien fácil. Amén. Y ahora pues las cosas han cambiado, gracias a Dios por ello. Pero no se escucha de personas que hayan emprendido esas grandes jornadas como las de Abraham, como la que hizo Nehemías cuando Dios le dijo: vas a ir a construir el templo a Jerusalén. Estaba hablando de una caminata como de aquí a Nueva York, como de aquí a Massachusetts más o menos, caminando y llevando la familia, llevando niños, llevando animales. La distancia se opuso a él, los deberes se opusieron también a él. Él tenía también obligaciones. Los enemigos se opusieron a él. La Biblia dice que ahí estaba lo que se conocía como el cananeo o la gente de Canaán. Y esa gente eran unas tribus con las cuales siempre el pueblo de Dios ha tenido problemas. Pero Abraham estaba dispuesto. Entonces nos damos cuenta que tenía que haber obediencia, pero a partir de esa obediencia también iba a haber oposición. Y siempre que usted quiera hacer algo por el Señor, va a encontrar oposición. Eso téngalo por seguro. Amén. A la hora de que tiene que hacer algo, aparece un compromiso. A esa hora le llaman por teléfono. A esa hora se le queda el carro a alguien. Hermano Armando, a la hora que se tiene que venir para el culto, le llega una visita a la casa y dice: hoy no voy a poder ir porque vino alguien a la casa. Amén. Haga las que hago yo cuando llegan visitas a la casa el fin de semana. Se los cuento.
Amén. Gloria a Dios. Sí, cuando llegan visitas el fin de semana a la casa, la gente ya conoce que yo voy a la iglesia el fin de semana. Amén. El Señor me llamó y mayormente el domingo es el día del Señor. Amén. El día que resucitó el Señor. Y bueno, vamos a la iglesia o se quedan aquí, me cortan la grama y lavan los trastes, ya cocinan o algo. Amén. Pero eso no me detiene a mí. Yo hice un compromiso con el Señor. Amén. Ya va a haber el día que vamos a ir de vacación y eso es diferente. Amén. Pero si hay visitas en la casa, vamos todos a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y si no, pues ahí cuidan la casa. Amén. Debía de haber también lo que he escrito aquí como determinación. Versículos 7 y 8 dice que se le apareció Dios a Abraham y le dijo: a tu descendencia yo daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Había también determinación. Y yo con esto voy a terminar. Porque si vamos a hacer algo por el Señor, debe de haber determinación. Y les cuento esto por experiencia. Y ya no me considero una persona con 50 años en el Evangelio. No llevo muchos años. Pero para llevar a cabo la labor que Dios nos ha encomendado, debe de haber determinación. De lo contrario, no vamos a hacer nada. Amén. Yo recuerdo cuando hice una determinación de ir a orar en la madrugada a la iglesia donde yo me congregaba, allá por el año 2001-2002. Y es un lugar que neva bastante. Y me levantaba los sábados en la madrugada y abría la puerta y aquel montón de nieve cayendo. Pero poquito sabía yo de la Biblia, pero me acordaba de un pasaje que decía en la Biblia cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en la mano? Amén. Y bueno, y no sabía ni qué significaba, ni cómo aplicarlo, pero yo hice mi propia aplicación. No sabía mucho de la palabra del Señor. Y yo dije, bueno, yo tengo en la mano la llave de un truck que es 4x4 y ese poquito de nieve no me va a detener. Amén. Así que yo lo aplicaba de esa forma. Pero había determinación que ese poquito de nieve no me iba a detener para lo que Dios me había llamado en ese momento. Amén. Y hoy en día, de igual manera, debe de haber determinación. Ahora, esta determinación la debemos de tomar también de acuerdo a los planes de Dios. Si usted sigue el mapa por donde caminó Abraham para llegar a la tierra que Dios le había mostrado, él siempre se mantuvo caminando a la orilla del río Éufrates, donde había vida. Y eso nos da a entender a nosotros que él siempre estuvo cerca del agua. Amén. Y si nosotros vamos a llegar lejos en esta jornada, tenemos que estar cerca del agua o de la fuente que nos da de esa agua que el mundo no nos puede dar. El Señor nos va a dar esa agua para que podamos caminar por el camino que Él nos ha marcado. Luego la Biblia dice que Dios llegó a un lugar y edificó un altar. Algo que debemos hacer cuando llegamos a un lugar, edificamos un altar. La Biblia dice que llegaba Abraham a un lugar, edificaba un altar, ponía su tienda e invocaba el Dios que él había conocido. Amén. Alabado sea Dios. Debe de haber esa determinación para nosotros también si queremos hacer algo por el Señor. Dios usó en gran manera a Abraham en primer lugar porque Abraham tenía fe que Dios podía hacer algo con su vida. Amén. No necesariamente tiene que ser una persona con gran elocuencia o con un vehículo nuevo o con una ciudadanía de este país. La Biblia dice que lo vil del mundo escogió Dios
para avergonzar a los sabios. Aquello que es insignificante, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. No tiene que ser una persona con una gran elocuencia. Dios puede llamar a una persona cualquiera si se pone en la brecha y en las manos del Señor, y Dios lo puede usar para que sea de renombre y para que se pueda hablar de Él y de lo que hacía o de lo que hizo en una ciudad. Alguien lo va a recordar a usted por algo cuando pase a la eternidad. ¿Qué fue lo que hicimos para que nos recuerden acá? ¿O qué legado le vamos a dejar a nuestros hijos un día? Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Yo doy gracias a Dios porque tenemos en la familia un gran legado de gente que obedeció al Señor, gente de fe, amén, que se pararon en la brecha y que predicaron el evangelio y que nos han enseñado a nosotros que a un solo Dios se debe servir. Estoy feliz de servirle al Señor en esta tarde. No les quiero contar más historias, pero se puede quedar asombrado cuando llegó el evangelio al lugar donde yo me crecí. No había casa, no habían bancas donde sentarse para hacer culto. Amén. Y yo sé que algunos se relacionan con eso, que han venido del campo, que prendían unas lámparas que le decían, unas lámparas Coleman, que trabajaban con alcohol y empezaban a tratar, amén, que cuando prendían eran más moscarrones que luz, casi que nublaban aquella luz de cómo se llenaba. Debajo de unos árboles de amate, ahí comenzaron a partir unos, como quien dice, unos palos de pino, partirlos en mitad y a ponerles patas a aquellas tablas para hacer las sillas, para sentarse a adorar al Señor. En aquella opresión durante la guerra, en aquella opresión con gran pobreza, pero hubo gente que se levantó con deseo de que se hiciera algo en aquel lugar y que se predicara el evangelio de salvación. Alabado sea su nombre. A nosotros nos ha tocado en otra generación, pero esta generación debe de conocer que nosotros le servimos al Dios verdadero, al Dios que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Aquel que dijo que vendrá también en las nubes a recoger una iglesia que lo espera. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Con esto estamos llegando al final de esta predicación, pero quiero decirle que Dios lo ha llamado con un propósito. Y así como Dios escogió a un hombre en Ur de los Caldeos para que hiciera gran diferencia también en esa familia y en esa nación, más adelante Dios escogió un hombre llamado Jesús, su propio Hijo, para que viniera a dar su vida por la humanidad. Ese hombre llamado Jesús, Él vino a morir por cada uno de nosotros. Amén. Y usted está aquí esta noche no por una coincidencia, sino porque Dios le ama. Amén. ¿Cuántos se han puesto a pensar en eso? Gloria a Dios. Imagínese la cantidad de veces que usted ha estado a punto de morir. La cantidad de veces que ha estado expuesto a la muerte. Pero Dios lo salvó, o Dios lo salvó de ese momento, porque Dios lo quería traer un día a que escuchara el evangelio de salvación. Esto está a punto de terminar. Ya esto se va a terminar. Y viene el momento, dice la Biblia, que la gente andará corriendo de un lugar a otro buscando quien les predique, y no lo encontrarán, porque aquellos que predicaban el evangelio estaremos en bodas en el aire con el Señor. Y andarán errantes del norte al sur, y andarán corriendo y tendrán hambre, dice el profeta Amós. Yo voy a enviar hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de escuchar la palabra del Señor, y ya no existirá. Gloria a Dios, porque la trompeta sonará, y aquellos que pusieron la confianza en Cristo saldremos al encuentro con el Señor. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Nos ponemos en pie un momentito
Yo le voy a pedir de favor, si puede cerrar los ojos un momentito, el Señor está en este lugar. Gloria a Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros. Y Dios lo ha llamado a usted con un propósito. Amén. Y usted sabe perfectamente para qué el Señor lo ha llamado. Amén. Gloria a Dios. Pero debe de haber obediencia para llevar a cabo ese propósito por el cual el Señor lo ha llamado. Y si a lo mejor desde hace mucho tiempo el Señor le está llamando, el primer llamado de Dios a la persona es para que sea salvo. Si usted aún nunca ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, el Señor le hace un llamado en esta noche y le dice: hijo mío, dame tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. La religión no lo va a salvar, la iglesia no lo va a salvar. Quien lo salva es Cristo Jesús. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios ofrece es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Ahí donde está con los ojos cerrados, yo le voy a pedir que haga un examen a su vida. ¿Qué pasaría si hoy, esta noche, es la última noche de vida que usted tiene? ¿A dónde va a pasar la eternidad? En este día el Señor le ofrece salvación, le ofrece vida eterna. Su palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Gloria a Dios. Si hay alguien aquí o allá afuera que nunca ha recibido al Señor y esta noche quiere hacer a Dios el Dios de su vida, su Señor y su Salvador, allí donde está puede levantar su mano y decirle al Señor: aquí estoy, yo te recibo en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida, yo quiero hacerte mi Dios. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. La Biblia dice que Dios muestra su gran amor con toda la humanidad, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo dio su vida por nosotros. Yo quiero orar por alguien en este día. A lo mejor usted ya recibió al Señor, pero a lo mejor está orando por alguien de su familia. Amén. Podemos orar en una forma colectiva por nuestra familia, por nuestros hijos. Amén. Gracias por ser parte de nuestra audiencia a través de estos medios de comunicación. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida, así como lo fue también para nosotros. Estamos en el estado de Carolina del Sur, en las ciudades de Lancaster, Indianland y Rock Hill. Si necesita oración, consejería o en lo que le podamos servir, estamos aquí para servirle. Será un honor poderle asistir en todo lo que sea posible para nosotros. Dios les bendiga.